Se trata de una legisladora, se trata de una diputada que tiene una presencia permanente en temas que tienen que ver con el país, ¿verdad? Y principalmente con su provincia, la provincia de Santiago. Ella es secretaria del bufete directivo de la Cámara de Diputados y también, lógicamente, es diputada por la circunscripción número 3 de esta provincia de Santiago. Se trata de la licenciada Soraya Suárez, a quien damos los buenos días. Muy buenos días, la verdad que para mí es un honor estar aquí con ustedes. Gracias por lo de gente linda. Eso debe ser el cariño, de verdad que para mí es un verdadero honor estar con 4 profesionales de la comunicación como son ustedes. Bueno, qué bien. Soraya, ¿cómo está el Congreso? ¿Cómo anda el Congreso? Recientemente el presidente de la República estuvo por allá haciendo su rendición de cuentas. ¿Cómo están ustedes en el manejo de las leyes, la calidad de las leyes, la cantidad de las leyes que se están conociendo y se están aprobando en el Congreso Nacional? Nosotros tenemos un Congreso que ha trabajado mucho. La verdad es que a mí me preguntan siempre, ¿es lo que tú pensabas? Y yo digo, para nada y qué bueno. Para nada y qué bueno. El Congreso Nacional es un lugar donde se trabaja los 7 días de la semana, los 7 días. Cuando digo los 7 días, hablo de sábado y domingo, porque cuando nosotros nos retiramos los viernes al mediodía o el viernes en la tarde, el cuerpo legislativo se encuentra dándole salida a todo lo que nosotros pudimos haber trabajado en las comisiones o en las propias sesiones. Sacando leyes que estuvieron guardadas por unos 20 años. Y ahí tenemos, por ejemplo, la ley de extinción de dominio tan pedida, el Código Penal, que aunque no ha sido aprobado, sí lo hemos trabajado mucho y esperamos que en esta legislatura que acaba de abrirse sea por fin aprobado, porque más o menos hemos llegado a un entendimiento con ella. En estudio, la ley del agua, que se ha dividido en 2, y precisamente en momentos como este que está pasando el país, que no es controlable el tema de la sequía, pero sí poder tomar medidas que mediante leyes puedan cumplirse y ayudar a que el impacto de cuando vienen esos momentos de sequía, pues todo pueda seguir progresando. Tenemos en carpeta el poder revisar la ley de partidos políticos y en este momento que pareciera que pudieran colegir 2 artículos y bueno, quizás no haya tiempo para conocerla para las próximas elecciones, pero le podemos dar un año de vacaciones aprobada la ley y para el próximo cuatrenio entonces poder aprobarla. Y en eso estamos, sacando aquellas leyes que parecían que era imposible poder salir de una gaveta llena de polvo. Soraya, entonces esos trabajos que ustedes desarrollan dice lo contrario a lo que piensa una parte importante de la población, de que los diputados, hablando en sentido general, ¿verdad? Creo que no se aplica en el caso tuyo, pero dicen que los diputados son unos vagos, que no hacen nada, que no trabajan. Sí, por eso dije que es muy diferente a lo que pensaba. Yo también entendía como que allí no se trabajaba mucho. Quizás sin querer maltratar a los ex legisladores, porque hay muchos que, por ejemplo, don Máximo Castro, 36 años siendo legislador, es un referente en la Cámara de Diputados y tú siempre lo ves trabajando. Quizás hay algunos que trabajan más que otros, posiblemente, no puedo hablar de cuatrenios anteriores, pero posiblemente en este cuatrenio se trabaje mucho más. Realmente, nuestro presidente Alfredo Pacheco le ha impregnado un dinamismo y eso también se debe a una escala de arriba hacia abajo. El presidente de la República trabaja 24 horas al día, Nelson. Cuando tú pasas por Palacio a la 1 de la mañana, que sales de alguna reunión que nos da esa hora, y tú miras hacia allá arriba, puedes ver que la oficina del presidente de la República tiene la luz encendida. Y a veces uno enchercha, porque no nos vamos solos, y uno le escribe, ¿pero qué hace esa hora en la oficina en Palacio? Y él responde, está trabajando. Entonces, si tú tienes un jefe, porque ese es nuestro jefe, al igual que el pueblo, trabajando a esa hora, pues tú no puedes irte a vagar. Nosotros trabajamos cuando no estamos en sesión. Extrañamente, casi siempre se están haciendo 3 sesiones a la semana. Se hacía 1 o se hacía 2.
Los otros 2 días restantes lo trabajamos de comisiones. Cuando no trabajamos sesiones es que tenemos mucho trabajo por conocer en comisiones. Y a diferencia de lo que la gente pensaba, se meten a comisión para cobrar y hacen comisión y firman para cobrar. No es así. Los días que tenemos sesión también hay comisiones, pero no nos pagan comisiones. Los días de sesión no se pagan comisiones. Y los días que tenemos libres solo para comisiones, puedes ir a 20 comisiones y solo te pagan una sola comisión. Es imposible que te paguen más de una. Entonces, cuando tú ves a un diputado que entra a 5, a 6, a 7 comisiones, no está entrando por 3,000 pesos. No es verdad. No es verdad. Está entrando porque sabe que fue a trabajar, porque está haciendo la tarea. Es muy bueno usted sentarse con comunicadores de la talla de ustedes y que le pregunten por cualquier tema en la Cámara de Diputados y saber responder con propiedad. Eso solo te lo da el estar sentado trabajando en comisiones. Mira, Soraya, un placer. El placer es mío, de verdad. En tenerte aquí en el programa. Por ejemplo, mira, hay un elemento importante. Por ejemplo, la Cámara de Diputados, tú señalas que trabaja mucho. Dentro de ese contexto, hay una opinión muy socorrida de la población, de la sociedad, lo contrario. Tú sales a la calle y preguntas a 10 personas y quizá 8 te dicen lo contrario. Sí. Pero en el caso particular, la pregunta va en la dirección siguiente. Por ejemplo, la Cámara aprueba una serie de préstamos que no son ejecutados y su papel como tal, ¿qué hace la Cámara en función de ese elemento? Porque yo te pongo 2 ejemplos. Por ejemplo, el acueducto de la provincia de María Hermanas Mirabal se aprobó 3 veces y durante el gobierno pasado y solamente se ejecutó el 50% del tercer presupuesto. En Villa Vázquez también ocurrió también lo mismo. 2 proyectos de presupuesto que se aprobaron, 2 préstamos que se aprobaron y después no se ejecutan. Entonces, ¿qué hacen los diputados en ese sentido? Una de las labores de los diputados, la fiscalización, importantísima. Y qué bueno que lo traes a colación. Seguro que ustedes vieron el corte que me hicieron cuando yo hablé de sueldo. Cuando yo me refería al sueldo, sí, yo me refería a que la Junta Central Electoral una vez más pedía aumento de presupuesto. Sin embargo, no nos decía para qué quería ese aumento de presupuesto. Que todo el mundo quiere aumento de presupuesto, todas las instituciones quieren aumento de presupuesto, todo el mundo quiere el aumento en el sueldo, incluyéndome a mí, dije en ese momento, pero nadie dice para qué quieren aumentos de presupuesto. Y una de mis funciones de fiscalización, a la Junta no le gustó, pero esa es una de mis funciones, fiscalizar. ¿Para qué usted quiere? Bueno, yo lo quiero para esto. Vamos a ver si es posible. Sí, se le aprobó, se le dio el aumento. Pero tienen que decirlo. Eso no solo sucede con ese. La presa de Monte Grande, por ejemplo, que ya ya hemos continuado los trabajos, se habían aprobado 3 préstamos y el dinero se diluyó. Y hubo que someter de nuevo a préstamos para poder reiniciar los trabajos de la presa de Monte Grande. Y con una guerra en ese Congreso, porque entonces el cuatrenio pasado que consumió ese dinero de esos préstamos, decían que no había más dinero para préstamos. Yo tomé un turno y le dije, ustedes deberían explicar qué hicieron el dinero de los 3 préstamos tomados, que no se hizo nada en Monte Grande, y ahora tenemos que cogerlo para trabajar, y ustedes se niegan y no quieren que todo ese sector y todo lo que les circunscribe pueda tener agua. Ahí, bueno, ellos se retrajeron un poco, pero tengo que decirle que muchos de esos préstamos están en investigación. Desde que nosotros llegamos, ahí hubo que hacer una ley especial para terminar escuelas, por ejemplo, para reiniciar la reconstrucción de puentes, para arreglar puentes, que ya es una barbaridad. Lo que hubo fue un despelote de las arcas del Estado y sí se está en investigación, créanme que sí. Soraya, ¿cuáles son los proyectos que ustedes van a estar trabajando con mayor rapidez en la próxima legislatura que, como usted dice, ya inició? Bueno, ya en este periodo hemos reiniciado el tema del Código Penal, que tan conflictivo es. Entendemos que vamos a tener un Código Penal constitucional. Si no sacamos 2 temas netamente intrínsecos del ser humano, no habrá Código Penal. Y eso lo hemos explicado, cada cual con su derecho, y con su derecho también a reclamarlo, pero no podemos tener un Código Penal
que pueda agredir la Constitución. Así vino del Senado y esperamos que los compañeros del Senado lo entiendan. Y la ley del agua. Estamos enfrascados en que la ley del agua pueda salir. Que sí, y lo voy a decir aquí, muchos sectores interesados no quieren que haya ley del agua, pero habrá ley del agua. Esos serían los El dos país principales lo necesita. proyectos de esta legislatura, los dos Sí. principales. Sí, pero hay otros en carpetas ahí que Sí, también claro van a que trabajar. sí, claro que Perdón, como tú mencionaste la ley de agua, sí. hoy sale un comunicado de parte de Citra Corazán. Ellos están planteando que no a la privatización de nuestras aguas. Entonces, como ese proyecto, Soraya, está en el Congreso, ¿hay realmente la intención de privatizar el servicio del agua? Pero para nada. La intención es regularizarla. La intención, Nelson, es que si tú eres dueño de una gran finca y yo soy dueña de una casita, yo no pueda jamás en la vida pagar el metro cúbico de agua como lo deberías pagar tú. No es posible que en mi casa el metro cúbico de agua cueste 100 pesos, 50 pesos, y lo venga a pagar un dueño de una finca que la despilfarra, sí o no, bien o no, que eso es otro tema que tendría que entrar el Ministerio de Agricultura a la misma cantidad que yo lo pago. A dónde llega su agua y a dónde llega la mía. O sea que usted como diputada le asegura al pueblo dominicano que no habrá una privatización del agua. No, la ley del agua que reposa en la Cámara de Diputados, porque está en la Cámara de Diputados, no tiene nada que ver con privatización. Tiene que ver con regularización. La manera como enviamos el agua a los canales de riego y la manera como mandamos el agua, que además, entre esa ley del agua que se va a utilizar para la potabilización, tendrán unos cánones que le garanticen a la ciudadanía que llegará agua a su casa y real y efectivamente potable. Qué bueno es tú abrir la llave cuando tú vas a otros países y tomar agua de la llave. Aquí no se puede. Un país rodeado de agua, eso no es posible. Eso no es posible. A nosotros nos faltan años luz en desarrollar el sistema de agua. Y mire que se ha trabajado mucho, porque también debo reconocer el trabajo que, por lo menos en Corazán, que es lo que me circunscribe a mí, los trabajos que se han venido haciendo en la reparación de acueductos, de tomas, nuevos tanques de agua, reparación de otros, la potabilización del agua, que a veces uno tiene que llamar como medio de colaborarle al incumbente, al ingeniero Burgos. El agua está súper clorada, pero es mejor que esté súper clorada que le falte cloro, obviamente, porque solo tiene que dejarlo descansar. Eso significa que están trabajando, que están haciendo un trabajo, pero seguimos con un agua que no nos atrevemos a tomar desde la llave. Sí, honorable Soraya Suárez, ¿verdad? Nivajera, igual que Julio Cuello, Sánchez Duarte. Saludo a su padre. Muchas La gracias. pregunta es la siguiente, honorable Soraya. Usted habló, cuando llegó, que la ley de agua se va a aprobar, pero se dividió en dos, ¿verdad? Sí. La pregunta es la siguiente. Esa división de dos, ¿verdad? De ese proyecto que pienso que fue Wilton Arnaud, que introdujo hace una década atrás. ¿Por qué se divide en dos? Porque se escucha, y usted como que reconfirmó, que entre el Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura, el INDRE, INAPA y otras instituciones quieren tener la administración de las aguas, y por eso no se ha hecho realidad la ley del agua, que es la vida de todos nosotros. ¿Qué es lo que está pasando y por qué se divide en dos ese proyecto? Realmente era necesario, porque el agua a tratar para los seres humanos, su potabilización, no puede ir de la mano con el agua precisamente industrial o de reguío. No debe ir de la mano. El tratamiento es y debe ser diferente. Mientras yo necesito un agua que va a ir a otro destino para regar plantaciones con algunos químicos que pueden ser inocuos para la planta porque se disuelven en el terreno, pero si llega a canalizarse y llega al ser humano, pues podrían causar daños. Además, la idea de la ley del agua, como le dije, es que el agua potable llegue realmente potabilizada a las casas, que podamos transformar las redes para que todos podamos consumir agua de la llave, pero todos, sin tener que tener esas programaciones, a menos que vengan momentos de sequía. Se divide en dos: agua potabilizada
para los hogares y consumo humano y el agua industrial y para canales de reguío. Es sumamente necesaria separar estas dos cosas porque de una parte se encargarán algunos y de una parte deberán encargarse otros. Un segundito, de un de orden, escúchame, Soraya. No, espérate, pero espérate, porque no un monólogo. Tú quieres que establece un monólogo con ella. No, porque, bueno, pues vamos arriba. Vamos arriba. Que de Nivaje, que en Sánchez Duarte. Nivaje muy amplio. En Sánchez Duarte. No, yo digo en Sánchez Duarte, porque ahí que están los héroes. Los héroes de Santiago están ahí. De 14 de junio, tenga cuidado. Sí, honorable Soraya, mire, me sacó de rote. Los hijos son una vaina. Sí, con la ley del agua, Soraya, usted hablaba de dos, ¿verdad? Del agua de consumo humano, ¿verdad? Y el agua industrial y de regadío. ¿Esa división será para complacer a los grupos actuantes? No, realmente no. Okay. Hemos visto la necesidad de que sea así. El que me administre el agua potable no debe ser el que me administre el agua para consumo industrial o de siembra o reguío. No debe ser, porque los procesos son realmente diferentes. Además, debemos de dejar de seguir concentrando el Estado. Nosotros tenemos, y qué bueno, un presidente que decidió que cada quien debe cumplir su rol. Y si lo hiciste mal en tu rol, tú sabes que vas a pagar por el rol. Así debe ser todo y deben ser todas las instituciones. Bueno, tenemos el agua y el agua es únicamente de las Coras o únicamente de INAPA. No importa que se vaya a sembrar, que se vayan a lavar tiestos o que vaya a ir al consumo de la casa. No debe ser así. Y un ejemplo es el sistema energético del país, incluyendo que hay sectores ahí que sí venden energía. Entonces no la tenemos concentrada. Y por eso se ha ido dinamizando y por eso ya tenemos cada vez menos sectores en el país que no le llegue energía eléctrica, porque debe haber algunos, yo no conozco, pero me imagino que sí, debe haber algún lugar donde la energía eléctrica por X o Y razón no llegue. Ese dinamismo que le imprime además el dividir, dejar de ser tan centrados, eso provoca que haya dinamismo y que los pueblos se desarrollen. Bien, estamos conversando con la diputada Soraya Suárez del Partido Revolucionario Moderno en esta provincia de Santiago. Se me olvidó decir que Soraya es la representante, ¿verdad?, para la FAO de América Latina y el Caribe como representante, ¿verdad, Soraya? Sí, señor. Así exactamente. Del Frente Parlamentario contra el Hambre. Correcto. También. O sea que Soraya en su primera gestión como diputada ha sido realmente exitosa, exitosa secretaria del bufete directivo, también tiene este cargo en representación de la República Dominicana del Frente Parlamentario contra el Hambre en la República Dominicana. Soraya, lo que estamos fuera del Congreso, vemos el problema del Código Penal. En mi caso, yo digo que eso no se ha aprobado, en mi opinión, puedo estar equivocado, por una presión principalmente de sectores fácticos, pero como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica que está en contra de las 3 causales, y entonces yo sé que tienen un peso específico, ¿verdad? Algunas veces la Iglesia Católica utiliza el chantaje contra, estoy hablando en plural, contra los diputados, los senadores. Si ustedes votan por las 3 causales, vamos a llamar desde el púlpito a que no voten por ustedes. Pero ustedes que están ahí adentro, ¿qué es lo que ha pasado realmente con este bendito Código Penal? ¿Por qué ustedes no terminan en aprobar eso? Realmente el tema de las causales es un tema muy personal. Por ejemplo, yo no estoy en favor de las causales. Mucha gente se asombra que tú no estás. No está a favor de las causales. Yo no estoy en favor de las causales. Yo estoy en favor del eximente de cuando la vida de la madre corre peligro, que está ahí. Y quiero repetir con la audiencia que tiene este programa. El primer código que pudimos trabajar y consensuar en aquel hotel donde se nos criticó tanto y no vimos nunca la luz del sol y salíamos a las 12 de la noche, incluyendo el último día, que recuerdo que el compañero Pedro Botello grabó en vivo y lo sacó por las redes. Mire, estamos aquí para los que dicen otra cosa. En ese primer código
se aprobó el eximente de que cuando la vida de la madre corre peligro, el facultado, es decir, el médico, podrá decidir por salvar la vida de la madre, no sin dejar la intención de salvar a la criatura. Se aprobó ese eximente. Pero, llegado a la Cámara de Diputados, en el Senado salió bien, unos compañeros le metieron una mosca en el tema de la ideología de género. Y usted tiene derecho a hacer lo que usted quiera. Y yo estoy obligada a respetarlo, no por ser legisladora, sino porque usted es un ser humano y yo soy otro, y como seres humanos que habitamos la tierra tenemos derechos. Y como individuos, entes de una sociedad, también tenemos derechos y tenemos deberes. Lo que usted no puede hacer es, por ley, obligarme a mí a decir que un pajarito es una pajarita, que un muñeco es un hijo suyo, que un perro puede ser su esposo, que usted se puede casar con una planta, que el color rosado es el que usted ama y por eso se va a casar con él, y que no se entendió con el amarillo y se va a divorciar de él. Eso es una locura, eso es una verdadera locura. Ahora usted lo hace si usted quiere, pero no lo podemos implantar. ¿Qué pasa con el tema de las causales y la iglesia? Que bueno, los que son como yo, hemos sentido un apoyo de ese lado. ¿Qué ha pasado con el tema de las causales y la ideología de género además? Que organismos internacionales que tienen una agenda, que eso no lo ignora nadie, están implantando ideología de género y no es causales. Dejemos de chuparnos el bobo. Porque si fuera causales, ya estuviéramos de acuerdo. Es aborto libre. Y este país está preparado para aborto libre. Y hablemos de eso en términos económicos e institucionales. Olvidémonos de la moral, olvidémonos de la iglesia, de la religiosidad. Está preparado el país. Cuando tú vas a un hospital, a pesar de todo lo que se ha hecho, y encuentras dificultades para una mujer que está pariendo, pueda parir a tiempo, y te la ponen en una cama de espera. Está este país preparado para que usted salga de manera irresponsable por ahí, que son la mayoría de los casos, aunque hay que no, y salga embarazada por no haberse cuidado y después ir a practicarte un aborto que yo voy a pagar, porque estaríamos obligando al Estado a que te reciba en el hospital y te haga el aborto, y yo lo tengo que pagar cuando yo me he cuidado. Yo digo que todo esto debe ser educación integral: casa, escuela, Estado. Casa, escuela, Estado. Compromiso social. Enseñarte a cuidarte, que me criticaron por eso. Es verdad que las mujeres tenemos que cuidarnos también de los violadores, porque hay cosas que te indican que un hombre te puede hacer daño. Hay que enseñarle a las niñas que deben salir corriendo, que deben emitir una voz de alarma hasta que alguien le escuche. Y sobre todo, señores, nosotras las adultas, cuidarnos, métodos anticonceptivos, pero los preservativos, que parece que no se puede hablar de eso aquí, porque me cuida de una enfermedad infectocontagiosa. Además, si tú tuviste una noche loca de pasión y quedaste embarazada, la solución no es abortar, la solución es que tú debes cuidarte de tus noches locas de pasión, debes cuidarte de los errores, que hay como cuidarse. El tema de las causales no es religión. El tema de las causales es que yo, Soraya, que soy un producto de la vida, entiendo que no debemos buscar la vía más fácil. La violación, voy a matar al bebé. ¿Y el violador? Y el violador va a seguir violando. La niña de 13 años que salió embarazada, hay que hacerle un aborto, pero el señor la sigue violando, o a su hermanita, o a la vecinita. Eso es lo que tenemos que atacar. Es triste que una niña salga embarazada de 13 años, pero es más triste que se muera en un aborto, porque el cuerpo se va adaptando despacio. Y nosotros hemos investigado mucho, porque los que son como yo, que se meten en los temas, somos acuciosos, y llevamos gente a la Cámara de Diputados que se sepa. Hemos hecho especie de vistas públicas, y han ido los que están en favor y los que están en contra, y lo hemos juntado también, y han ido por separado. Muchas jóvenes que fueron violadas, y luego de violar abortaron, y tienen las dos cargas encima. Y otras jóvenes que fueron violadas y que parieron, en este momento me engranojo porque tuvimos testimonio. La diferencia entre una cosa y otra son temas muy personales, y yo abogo a que cada padre, a que cada madre, a que en la escuela hayan compromiso. Los maestros no están en eso, señores, y que nuestro gobierno sí se dé educación sexual.
no sexualización de niños, que es lo que se pretende. Educación sexual, yo lo tuve en la escuela. A mí me enseñaron de qué se trataba mi primer periodo. A mí me enseñaron inclusive que si yo me tocaba podía tener ciertas reacciones que me podían llevar a lo que yo no quería en ese momento y después pensar y llorar. Educación sexual, no sexualización. Y esto no tiene que ver con la religión. Que podamos coincidir, porque las iglesias promueven la protección a la vida como nuestra Constitución. Soraya, como nuestra Constitución. Es un tema muy interesante. Interesante y aparte pero escúchame, muy bien Sí. todas las explicaciones, Soraya, que tú diste y todo eso, pero ¿hay realmente posibilidad en medio de todo eso de aprobar el Código Penal? Sí, hay la posibilidad. ¿Cuándo? Porque ahora cuando se ha estudiado, porque si lo que queríamos era, que siempre he estado de acuerdo con eso, el tema de la protección a la madre cuando su vida corre peligro, quedó ahí. Vuelvo y te digo, el código en la Cámara de Diputados pereció cuando se le metió el tema de la orientación sexual, porque a ese acuerdo habíamos llegado. Muy bien. Sí, mira, es un tema que yo no voy a entrar porque es un tema que tú tienes una posición y quizás uno tiene una posición diferente. Claro, Con pero es relación bueno a que la eso. gente conozca lo que hay, como don Nelson preguntó, y lo que pensamos, lo que no queremos Las tres causales. No es que no queremos causales, es que no queremos aborto libre y se mete por debajo. Ese tema dividió el país en dos, los Sí. que están en contra y los que están a favor. Y los que están en favor de las no causales somos mayoría porque no se aprobó. No, los diputados. Bueno, Los que es la diputados. representación del pueblo. Sigue con su pregunta. Que es la representación del pueblo. No. Recuérdate que los diputados Somos la representación del actúan pueblo. en representación. Claro. Eso es lo que dicen las Ay, te va. letras muertas. No, a ti no hay que consultarte. Ellos actúan en representación. Mire, yo le voy a decir No, algo que a ti como no hay vamos que a cerrar el preguntarte, tema, oye. que usted lo va a cerrar el tema, yo le voy a decir algo. Cuando el presidente habló de causales, yo me quedé impactada en la campaña. Yo me quedé impactada porque yo dije, ¿y entonces? Porque yo no soy pro causales. Y empezaron a preguntarme en mis reuniones, Soraya, ¿tú aprobarías las causales? Si usted va a votar por mí, tiene que tener claro que yo no voy a aprobar causales. Yo pudiera estar de acuerdo con un eximente, y mire cómo lo estoy, después de hablado y trabajado, un eximente cuando la vida de la madre corre peligro y que decida quién sabe de eso, el médico. Pero, mira, Soraya, eso es un tema de la representación que también yo tengo Sí. mis contradicciones con relación a eso, de lo que los diputados representan. Está bien, pero En tú eso, puedes pensar. Tú puedes pensar Pero ellos lo que votaron tú por quieras, nosotros, que cada ellos uno actúan con por sus ideas. representación. Sí, Con una sus- representación Con nuestras ideas, muy con nuestras pero- ideas votaron por nosotros. Pero mi pregunta va en la línea siguiente. Por ejemplo, de los proyectos que se someten a discusión en la Cámara, hay proyectos que son de suma importancia para la sociedad que están engavetados y que a veces mueren en los brazos de Morfeo. Pero hay otros que pasan con mucha rapidez, por ejemplo, como fue el de la Juca, que lo aprobaron prohibiendo, y hay muchos negocios en ese sentido. Pero hay un proyecto que me gustaría oír tu opinión del problema de sancionar a las personas que botan la comida, que es otro proyecto que está ahí en el Congreso. Bueno, mira cómo es el proceso de los proyectos. Y sí, nosotros encontramos, lo que pasa es que nosotros, tengo que decirlo, encontramos muchísimos proyectos país engavetados, 20 años, 25 años y otros casi 30, como el propio código que se ha intentado reformular varias veces. Nosotros se va sacando por fecha de agenda. Y el de uso de suelo también. Sí, por fecha de agenda se van sacando. Y se han ido sacando por fecha de agenda. ¿Qué hacemos? Empezamos a revisar lo que hay y obviamente consensuamos con el Ejecutivo porque nosotros no somos isla aparte. Y tengo que decirlo aquí, el Ejecutivo a nosotros nunca, ni siquiera en este tema, que todos saben cuál es su posición, nos ha bajado línea. Porque posiblemente si hubiese bajado línea con el tema del código, ya estuviera aprobado. Porque sabemos su posición, ¿verdad? Y algunos recojan y echan para atrás y tienen que cambiar de posición. No lo ha hecho. Ahora, sí el Ejecutivo nos dice, miren, nosotros necesitamos para que esta sociedad sea regenerada, igual la justicia, una ley de extinción de dominio. Una ley de extinción sumamente delicada y peligrosa, que va a afectar muchísimos sectores, pero la necesitamos como Estado. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno,
vamos a buscar a ver por dónde anda la ley de extinción de dominio, lo sacamos y se pone en agenda. Eso hemos ido haciendo con todas esas leyes guardadas en carpeta. Se ha ido sacando por prioridad. Porque aprobar una ley o un proyecto de ley y trabajarlo, como son estas tan importantes, no se hace como se hace. Por ejemplo, yo tengo una modificación a la ley de la discapacidad que cuando entre en agenda, yo sé que no va a tener la mayor discusión y se va a aprobar de inmediato. Pero cuando tú hablas de Código Penal, ley del agua, extinción de dominio, son cosas un poquito más fuertes que necesitan mucha discusión y se llevan muchas veces, como ha pasado, más de una legislatura. Y luego te das el caso, como la ley de extinción de dominio, que ya fue aprobada y te la devuelven porque quieren que tú trabajes bien un articulado de ella, como estamos en este momento, y hoy tenemos reunión de eso, un articulado de la ley de extinción de dominio para que aclare y no deje ninguna duda a dónde va a ir todo bien que pueda ser incautado, a dónde va, claramente, y que nadie se lleve a equívocos. Y eso pasa con esas leyes importantísimas. Lamentablemente pasan leyes así tan rápido que uno dice, caramba, quisiera, pero no le ven la importancia. Y al final lo que impera en un Congreso es el espíritu del legislador. Y el espíritu del legislador viene dado por lo que sus votantes le dio, por lo general. Usted ha dicho que el Ejecutivo... Esos son los niveles de representación. Sí, no creo eso. Usted ha dicho que el Ejecutivo no les ha bajado línea en ninguno de los proyectos que han manejado. Eso se ha visto, eso ha sido muy evidente, sobre todo con el tema de las causales, porque el presidente fijó su posición en su momento, igual que su esposa. En ese mismo sentido, aparentemente el Ejecutivo le ha dejado agotar la agenda en la medida que ustedes entienden, porque los dos principales proyectos que enarboló el presidente a su llegada fue la Ley de Seguridad Social, una modificación, y la modificación a la Ley de Hidrocarburos. ¿Esos proyectos están dentro de la agenda y qué tan prioritarios son ahora mismo para la agenda legislativa? La Ley de la Seguridad Social no solo está dentro de la agenda, sino que se está trabajando. Y no nos vamos a llamar a ser tontos ni nada de eso. Hay muchos intereses. Y cuando aprobamos un artículo, y digo aprobamos porque yo suelo ir, aunque no soy parte de la comisión, sino una invitada permanente, cuando vamos y aprobamos un articulado, entonces viene para atrás, pero se está trabajando y en esta ocasión tengo que decirle que hubo un pronunciamiento del presidente de la República con nosotros los legisladores y el tema de la seguridad social, y lo entendemos, él tiene razón, ahí sí él dijo, hay que cambiar esa seguridad social, es necesario. Y mire, quien lleva la presidencia de esa comisión es precisamente el doctor Agustín Burgos, un hombre ejemplar en La Vega. Y yo a veces me río y le digo, Agú, ¿qué vamos a hacer con la seguridad social? Y le dice, Sorayita, me está sacando úlceras, porque la verdad es que hay intereses. Y no podemos dejar de decir que un país se mueve con todos, incluyendo los empresarios, aunque a veces nosotros querramos pelear con ellos. Vamos arriba, Julio, que estamos terminando ya, Julio. Sí. Perdón, la parte de la Ley de Hidrocarburos. La ley de hidrocarburos ya fue puesta en agenda. Entonces, en los próximos días empezará a ser tratada. Bueno, ahí sí hay interés. Si no me equivoco, Ahí sí hay interés. si no me equivoco, creo que ya fue mandado a la Comisión de Energía y Minas, de la cual yo sí soy parte. Así que lo mantendré al tanto. ¿Usted no va a retroalimentar? Sí. Sí, muchas gracias. A la legisladora, ¿verdad? Julio, yo te veo a ti como presionado, Julio. No, lo que pasa... Julio, que no te veo normal, Julio. No, lo que sucede es lo No siguiente. está fluyendo. Sí, Mire, lo veo como muy presionado. Lo que sucede, ella es del ensanche Duarte y soy de ese sector. No ya. quiero cuando el Chuendi, Valgavila me encuentren y que hagan garrotazos porque votaron por ella, ¿verdad? Y el amigo Marmolejo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y un tipo ahí que es dirigente de la zona, un tipo raro ahí. Sí, hablando en serio, Soraya, mire, estamos hablando de esta situación que se está dando en la Policía Nacional, ¿verdad? Hay una ley que es la 590, 16, Así es. está el mismo código, el 9604, el 8404, dentro del código. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué la Policía Nacional es la misma policía estructural desde cuando Trujillo, del guardia con el tolete, y tenemos que los policías hacen y deshacen su vagabundería y lo premian con un risor ahí que está en Mano Guayabo,
¿Por qué esa situación de privilegio? Y ustedes, los legisladores que representan a este pobre viejo que está aquí hablando, y a un niño, Don Eli, ¿verdad?, que fue asesinado. ¿Por qué esta situación y esa protección, esa pandilla, donde a esos policías no se les puede aplicar el 59 y el 60 de la complicidad? Porque tenemos una parte débil y ustedes son, ¿verdad?, los legisladores que actúan para el corte general, no particular, y ellos son lo menos, nosotros somos lo más. ¿Qué va a hacer Soraya, ¿verdad?, esa joven combatiente de la zona sur de Santiago, en esa situación? Bueno, si revisan mi página, pueden ver en la de Instagram sobre todo, las múltiples intervenciones que hemos tenido. Y digo aquí, a pesar de todo eso, yo apoyo a la Policía Nacional, y abro paréntesis, yo apoyo porque si todos nos ponemos de espalda a la policía se vuelve un caos. Yo no quiero saber de la policía, tengo miedo. A mí no me gusta mucho, pero lo apoyo, es una contradicción. ¿Por qué? Porque también yo he sido agredida. Y cuando ellos se dan cuenta que yo soy una legisladora, me dicen, pero usted debió decir que usted es diputada. Y yo dije, no, yo lo que soy es una ciudadana. Y no te puedo decir que soy diputada porque yo tengo que ver cuál es tu conducta a seguir. Porque lo que yo quiero que tú me hagas a mí es lo que, en favor, es lo que yo quiero que tú hagas por cualquier ciudadano común, que estás comprometido a cuidar hasta al delincuente. Pero ¿qué es lo que pasa en la policía? No podemos ignorar que es una clase que ha sido permeada durante años. Si nosotros decidiéramos hoy cerrar la Policía Nacional y meterlos presos a todos, ¿qué sería del país? Bueno. La reforma policial, que abogué por ella, en el caso de Donnelly, una vez más, abogué por su aceleramiento. Pareciera algunas veces, y a nosotros mismos nos parece algunas veces, que está algo empantanada. A raíz de lo de Donnelly, que yo me pronuncio, y una vez más cito el Palacio de la Policía Nacional, que lo he hecho varias veces por diferentes temas de violencia de mujer, temas de muertes con agresiones. El director de la Policía Nacional me explica por dónde va el programa. El programa va, y qué bueno, y me da la oportunidad de decir aquí, va por una parte que nosotros desconocemos, porque es interna, la educación de los policías. Tenemos toda esa cantidad de policías en la calle sin ningún tipo de educación, sin saber qué hay en su cabeza, que yo he sido muy insistente con eso, a los de ahora y a los que vengan, en trabajar su psiquis, buscar esa cantidad de psicólogos y de psiquiatras que andan en la calle sin empleo y empezar a trabajar con ellos, porque hasta los mismos psicólogos y psiquiatras se tratan para limpiarse, así se le llama, hacerse una limpieza por los casos que ven en el día a día. Nosotros tenemos que educarlos, trabajar su psiquis y aprender al respeto de doble vía. Si el ciudadano nos respeta, la policía nos respeta, aquí no se va a lograr nada. Y claro, ir sacando de la policía a todo aquel del cuerpo, a todo aquel que se sabe que no puede justificar una mansión de 20 millones de pesos, señores, con el sueldo que tiene. Vehículos de lujo, 2 amantes, una esposa, los hijos estudiando en España. Pero por Dios, aquí no somos tontos. Esas son de las cosas que hay que ir cambiando. Gracias a Dios, la Escuela de la Policía Nacional fue reabierta, que cuando el ministro Chu fue a presentarnos el programa, de las 3 preguntas que yo le hice, esa fue una, porque la escuela tenía unos 10 años cerradas, eso el país no lo sabía, unos 10 años cerradas, y yo le pregunté al ministro Chu qué iba a hacer con esa escuela, y en ese momento no supo dar la respuesta o no la tenía a mano, pero supimos que tiene ya más de un año que se abrió, un poco más de un año, o sea que poco tiempo saliendo de ahí empezó a trabajarse. Inclusive estaba deteriorado el plantel de la escuela. En estos momentos los policías se encuentran estudiando una nueva camada de policías que te lo sacaban a la calle en 3 meses sin ningún tipo de educación. Ven tú el muchachito guapo, ven tú el delincuentico del barrio, ven tú que tú eres parte de una pandilla y lo puedes soplar. Ya eso no es así. Bachilleres trabajándolo ya no salen en 3 meses, a 6 meses te mandan sin arma a la calle y continúa tu preparación por más de un año y te van analizando a ver si tú eres capaz de portar un arma y de cómo portarte con un arma en la mano. Anoche yo presencié un acto muy desagradable
en nuestro barrio, don Julio, Sí. mientras yo trabajaba en mi oficina política que está al lado de la casa de mis padres. Estamos trabajando ahí, como hacía un poquito de calor, salimos a la galería de la casa, donde había un joven con una música súper alta. Bueno, a mí hasta me culparon, pero pues cerca hay 2 estaciones de policía. Pasó un motor, se paró, le dijo que bajaran la música, la bajaron con ellos ahí, el motor siguió, volvieron y la subieron, tarde en la noche ya, el motor volvió y bajó, los escuchó, volvió y le dijo, ellos dijeron que sí, el motor se fue, cogió para el retiro y de allá para acá, parece que le dijo, le mandé 2 veces a bajar, cruzan y tienen el desorden, pero ellos quisieron armar un despelote. Entonces tú a veces ves como la policía carga las bocinas y uno se queja sin saber qué pasó, pero pasó eso. Y déjeme decirle algo, yo porque no estaba en eso, estábamos hablando y hasta tarareábamos lo que estaba ahí, pero el escándalo era horrible, que si yo hubiese tenido algún dolorcito de cabeza, yo mismo lo hubiese llamado. Luego dijeron ellos, fue la diputada esa, y yo no fui yo, pero ustedes estaban violando la ley. Y yo porque lo estaba tarareando, yo ni cuenta me estaba dando. Se volvió tanto parte del entorno que ya ni cuenta me estaba dando. Y después yo dije, pero señores, ¿verdad que tenían la música alta? Pero ellos sí respetaron la ley, estaban respetando. Y respetaban a los vecinos. Y llega el policía, le da chance, vuelve el policía y le da chance. Y siguen irrespetando. Entonces, así no. Una sociedad muy agresiva, policías muy agresivos, así no se va a caminar a ningún lado. Yo no sé si es efecto post-COVID, pero los ciudadanos de este país estamos muy agresivos. Bueno. Muy agresivos. Bueno, tenemos ya que terminar por cuestión de tiempo. Qué pena. Pero antes, Soraya, ¿cómo está el PRM? La Fuerza del Pueblo ha anunciado que tiene un padrón de 1.500.000, que lo va a depositar. El PLD con Abel Martínez anda buscando 1 millón de amigos. El PRM está en un proceso de inscripción. ¿Cómo está en este momento el PRM? Y ahí mismo, 2 preguntas en una. Tus aspiraciones, ¿va a continuar en el Congreso? ¿Va para el gobierno? ¿Cuál es la situación de Soraya Suárez? Bueno, terminamos por la última. Soraya quiere volver al Congreso, pero una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que diga el de más para arriba. Yo entiendo que yo debo ratificarme ante el pueblo que me eligió y debo dar las gracias desde aquí ante un país que dice que cuando Soraya habla ahí hay que escucharla, porque no me ando con rodeos, ni ando mintiendo, ni tapando a nadie, así sea de mi partido, no tapo a nadie. Y debo ratificarme delante de ellos, eso es lo que yo creo. Pero si el presidente de la República pudiera decidir, Soraya, yo te quiero barriendo una esquina en la alcaldía de Santo Domingo, ayudando al próximo alcalde, pues para allá vamos. Porque realmente estar en un partido político, a mí que soy tan bocadura, que pareciera a veces que soy indisciplinada, mas no lo soy, porque cuando a mí me han dicho hay que hacer esto, lo hago aunque no me guste, aunque no me guste. Yo le dije al presidente de la República, lo único que yo no te voy a complacer nunca es si tú me dices un día, y se lo repetí de nuevo, que tengo que aprobar causales. Después, todo lo que sea en beneficio para mi país, así sea que yo me quite y le dé paso a otro, eso va a estar. Nelson, yo no nací siendo diputada, yo nací siendo Soraya, una nivajera. Y creo que en la Cámara de Diputados y cuando vayan otras generaciones, verán lo que nosotros dejamos. Y Santiago y el país también lo tendrá. Así que eso no es mayor problema para nosotros. Con el tema de nuestro partido, el partido se encuentra en crecimiento. Y la verdad es que, a pesar de que hay quejitas de los empleos y eso, los mismos compañeros que se quejan están saliendo a la calle a inscribir. Tenemos un gobierno que despertó de nuevo la confianza en el país. Sobre todo el presidente de la República. La gente cree en el presidente. Pudiéramos los legisladores estarnos portando mal o no gustarle que Soraya no aprueba las causales o que fulano sí la aprueba, que casualmente, por cierto, todos los diputados de Santiago PRM no están en favor de causales, son pro vida, como nos hemos llamado. Pudiera, no sé, que algún funcionario que no me guste como le está haciendo, porque a mí se me antoja que no me guste, yo no tengo que tener la razón, porque así somos los seres humanos. Sin embargo, a pesar de eso y a pesar de las quejas que puedan haber, este país cree en el presidente y se ve su trabajo, se siente su trabajo. El país está intervenido completo. Santiago, yo digo que, mírame, el tiempo que me tomó venir aquí es un caos maravilloso del tránsito. ¿Por qué maravilloso? Bueno, porque lo tenemos intervenido con un monorriel, con un funicular, lo tenemos intervenido con una cañada de Gurabo, lo tenemos intervenido con la presa de Jánico,
lo tenemos intervenido con la presa de Baitoa, que fue una solicitud nuestra. Lo tenemos intervenido cuando tú vas a Tamboril con la ampliación del hospital de Tamboril, que fue una solicitud nuestra. Lo tenemos intervenido en Amaseyes, una solicitud nuestra, la policlínica de Amaseyes, que ya se entregó. Lo teníamos intervenido en la interconexión de Guazumal o Gurabo con la carretera Hermanas Mirabal, una solicitud nuestra también, que se sepa, que fueron de las 10 primeras obras que solicité y también se la pedí al presidente y le he dado mucha carpeta a los funcionarios con eso. Entonces hay una confianza. El país sigue caminando, está caminando bien a pesar de haber una situación internacional muy difícil, una economía estable, y tengo que felicitar al equipo económico del presidente y él mismo, que tiene conocimiento de eso. Los demás partidos, bueno, yo, 1 millón de amigos y 1,5 millones, este país tiene mucha gente votando, a veces yo no lo entiendo, pero lo veremos en las elecciones. Bueno. 4 años más para Luis Abinader, eso no tiene ningún Bueno, tipo y de para duda. Soraya también. No, sí. No, Julio, ya no vamos. Un pedimento. Julio, no vamos ya, Julio. Sí, pero un pedimento. Tenemos 2 horas de entrevista, un Julio. pedimento. Honorable Soraya, ¿verdad? De la zona sur, que Julio Cuello de la zona sur. Coño, qué vaina. Yo Lo ha observo. dicho 30 veces en la entrevista. No, que Claro, pasa por la calle mira, del Sol. ni- Está identificado, Oye, don el Julio. ensanche Duarte está feliz porque Julio Cuello y Soraya están aquí. Ay, ya. Ya, punto. Esto es de vaina. A usted lo van a sacar de esta vaina. Sí, honorable Soraya, mire, usted sabe que uno siempre se dedicó en sus años mozos a defender los derechos de las personas. Y usted que tiene que ver con la FAO sabe de mucha carencia. La autopista Duarte es un trabajo excelente, Sí. pero hay una área que va desde la Leche Rica hasta Acero Estrella, que los niños que tienen que cruzar para ir a la escuela, tienen que nacer ala para cruzar. Sí. Es bueno que usted como legisladora, y esa parte le corresponde a usted, ¿verdad? Correcto. ¿Qué acciones para los peatonales y los retornos de esa autopista? Está preciosa, me encanta, va muy bien. Pero cuando yo veo a los niños que le quieren salir alas para cruzar, es un pandemonio. Es bueno que usted haga llegar esa sugerencia a los estamentos de su partido y de gobierno para que eso se normalice ahí. Eso es solicitud, sí, nada no, más. yo se lo agradezco y es bueno que la población sepa, claro, es difícil esperar cuando tú tienes una situación que se te puede venir a la mano y como han pasado accidentes muy feos, pero los diputados de la demarcación, incluyendo los de la oposición, solicitamos esas intervenciones porque todos somos representantes de ahí. Exacto. Y de una u otra manera nuestros votantes no lo solicitaron. Y vino y se hizo un descenso aquí desde el Ministerio de Obras Públicas, donde estuvo en el primer descenso el ministro y en el segundo descenso un viceministro. La solución prácticamente está lista. Qué bueno. Y lo que hay que esperar que se pongan en ejecución. Muchas Un gracias. poquito de espera más y pedir 1000 disculpas porque la verdad que la ampliación trae también como consecuencia un poco más de peligro del que había. Bueno, gracias. Hemos conversado con la diputada Soraya Suárez de la circunscripción número 3 de aquí de la provincia de Santiago. Ya ustedes oyeron parte de sus planteamientos, de sus realizaciones como diputada, ¿verdad?, de esta provincia de Santiago. Me excusan por Julio, que Julio... ¿verdad? Aprovechó oportunidad. Julio, ¿verdad? Pasó por la calle del Sol. Emocionado. Soraya, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Javier, ¡Apágalo! Javier, apágalo, apágalo, apágalo que se quema.